Quiero compartir la palabra del Señor en esta noche con todos. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento. Están los primeros 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Encuentra después el libro de los Hechos de los Apóstoles y luego se encuentra con la carta del apóstol Pablo a los cristianos judíos, o sea, israelitas, que habían emigrado de Israel, perseguidos a muerte por causa de su fe, que ahora estaban establecidos en Roma. Llegaron a Roma. En Roma fueron recibidos, obviamente, pero con muchos desafíos. Se enfrentaron a muchos desafíos. Usted y yo sabemos, ser extranjeros no es fácil. No es fácil ser extranjero. Y los cristianos en Roma eran extranjeros viviendo en uno de los imperios más agresivos de la humanidad. En la historia de la humanidad, entre los 5 imperios más conquistadores, más duros, era el Imperio Romano. El Imperio Romano ha dejado un legado en la humanidad, bueno y malo. Bueno porque dejaron avances a la sociedad importantes para hoy, pero un legado malo también, porque fue un imperio aplastante con cada pueblo a quien conquistaba. Cada pueblo donde el imperio romano llegaba, se imponía, tomaba control absoluto a la fuerza. Así era el imperio romano, y ahí esta comunidad cristiana de Israel llegaron a establecerse, y esta carta el apóstol Pablo le escribe a los cristianos judíos en Roma. Y yo quiero invitarle que vaya conmigo al capítulo 6 en el versículo 12. Capítulo 6, versículo 12 de la carta de Pablo a los romanos. Capítulo 6, versículo 12. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra traducción de la Biblia, dirá lo mismo en diferentes palabras. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 12 de Romanos. Dice Pablo a los cristianos judíos en Roma: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir
obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Pablo está escribiendo y no pierde de vista ese texto. Una cosa bien interesante. El ser humano hoy vive amenazado por el pecado. Vive rodeado por el pecado. Todos. Usted y yo. Todos. Hasta el que está más sumergido en la vida inmunda de pecado. Hasta el más cristiano de todos los que hubieran, estamos rodeados de pecado. Nos aprieta el pecado, nos persigue el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo aquello que hacemos que nos aleja de Dios. Y Pablo usa una palabra muy especial que yo quiero hoy usarla para titular este mensaje. Usa la palabra esclavos. Pablo le dice a los cristianos judíos en Roma: ustedes ya han sido libres de vivir bajo la ley, bajo la esclavitud de una ley que les oprimía para no tener libertad. Se encontraron con la gracia de Jesús, se encontraron con la cruz de Cristo, se encontraron con el perdón, se encontraron con la gracia, se encontraron con la misericordia de Dios. Ahora ya no son esclavos del pecado, ya no viven sometidos al pecado, al acecho del pecado. Pablo le dice a los cristianos judíos en Roma: ustedes conocen la esclavitud. Ustedes saben muy bien la esclavitud. Tienen claro el concepto de esclavitud. Yo le pregunto a usted en esta tarde: ¿usted tiene claro el concepto de esclavitud? ¿Tiene claro lo que significa la palabra esclavo? ¿O tiene una idea? ¿O le parece conocer cuál es la definición de la palabra esclavo? Le cuento, esa palabra esclavo utilizada muchas veces en el Nuevo Testamento de parte del apóstol Pablo, es una palabra que en griego originalmente suena a doulos. Esa palabra doulos significa varias cosas hoy en la traducción al español, además de la palabra claramente expuesta esclavo. Esa palabra significa siervo, alguien que sirve a otro. Esa palabra doulos, esclavo, significa una persona entregada por completo a alguien. Esa palabra doulos también significa una persona que no tiene, escuche esto, no tiene decisión propia. Una persona que no tiene decisión propia, esclavo. Los israelitas conocían la esclavitud. En su historia, en su récord histórico, ellos mismos habían sido esclavos. Usted puede revisar en la historia bíblica el pueblo de Israel, para poder lograr a encontrarse con Jesús, a conocer a Cristo, pasó por diferentes etapas en la vida como pueblo, y una de ellas fue la esclavitud. Una de ellas fue ser esclavo. Ninguno de nosotros ha sido esclavo. Nadie de nosotros ha vivido entregado completamente a alguien. Nadie de nosotros ha vivido entregado a alguien sin poder tener la posibilidad de una decisión propia. El esclavo, mire, la definición de una persona en condición de esclavo es muy antigua. Etiopía, que es la nación, el país que se considera más antiguo de toda la historia de la humanidad, conformado. Etiopía es uno de los países donde nace la esclavitud. Etiopía hoy es un país africano, y en Etiopía ya existían esclavos.
esclavos que después empezaron a exportarse al resto del mundo. Y así empezó a surgir este movimiento de vida llamado esclavitud, donde imperios, los señoríos, tomaban el control absoluto, escuche esto, de una persona, de su vida, de su familia, de su levantar, de su acostar, de todo lo que hacía en su presente y en su futuro. Un esclavo. Y ojo que tristemente hoy todavía en el mundo en el que vivimos sigue existiendo la esclavitud. Un esclavo no tenía derecho a decidir nada en su propia vida. Nada. No tenía derecho a hacer nada. Un esclavo era un objeto que se traficaba, que se vendía, que se regalaba como un cumplido de cumpleaños. Un esclavo era una persona, sí, pero sin ningún valor en la sociedad, porque vivía completamente sometido al gobierno de otro. Eso era un esclavo. Y Pablo usa esta palabra para comparar cómo vive la humanidad. Pablo le dice al pueblo de Israel: ustedes ya no son como muchos. Ustedes ya no viven esclavos al pecado. Amados hermanos, amada familia, este mundo vive esclavo al pecado. Seguramente muchos de los que estamos aquí podemos testificar y decir: yo también viví esclavo al pecado. Yo le pregunto sin que me conteste: ¿usted es esclavo del pecado? ¿Vivió esclavo del pecado? ¿Quién es una persona esclava del pecado? Una persona que hace lo que el pecado quiere que haga. Una persona que todo el tiempo cede a la tentación del pecado. Una persona que en todo momento vive para pecar. ¿Quién es una persona esclava del pecado? Una persona que miente por deporte es esclava del pecado. Miente y miente y miente y miente. Hay gente que miente para todo. ¿Usted conoce gente que miente para todo? Sí, quizás usted y yo éramos uno de ellos también. Me miente. Hay gente que le dice a uno: es que mientes tanto que no te creo ni la hora. Y es verdad, hay gente que miente hasta en la hora. Le dice: ¿qué hora es? Ahora mismo son las 7:14. Y quien le da la hora le dice: son las 7:20. No es fidedigno ni en la hora, porque está acostumbrado a mentir. Es esclavo de la mentira. Hay gente que es esclavo de un vicio. Está esclavo. Todo aquello que le ata un círculo vicioso se vuelve en su amo, se vuelve en su señor, y usted automáticamente se transforma en un esclavo. Quien no puede controlarse ante ver un cigarro, quien no puede controlarse ante una cerveza bien helada, es esclavo del pecado. Es esclavo. Quien no puede controlarse ante la adicción de un jueguito en la pantalla, es esclavo de ese vicio. Esclavo. Quien no puede controlarse ante el vicio de la pornografía, de ver hombres o mujeres desnudos a través de una pantalla, es esclavo del pecado. El pecado vuelve esclavo a quien lo practica. Cual sea aquello que le detiene para honrar a Dios, para agradar a Dios, se vuelve en su esclavitud. El pecado esclaviza la vida de la gente, amarra la vida de la gente, encadena la vida de la gente. Y de repente no lo vemos así, porque lo menospreciamos. Le damos poco valor muchas veces al pecado, porque escuche esto: la sociedad en la que vivimos le da poco valor al pecado, le pone poco peso al pecado. Por eso encontramos a que la política miente, que los anuncios en la televisión le mienten. La foto de la hamburguesa que la miraba que jugosa, y cuando llega es un pedazo de plástico. Mienten.
Porque el mundo en el que vivimos ha menospreciado el pecado. Pero el pecado es la manera por excelencia en que el diablo ha encontrado para volver su vida y la mía esclavos. El apóstol Pablo se lo dice a los cristianos en Roma: ustedes entienden de esclavitud porque están en su ADN, hay esclavitud. Fueron esclavos, no una, varias veces el pueblo de Israel se entregó como esclavo. ¿No conoce la historia? La cúspide de la esclavitud en Israel fue también el escenario que Dios utilizó para mostrarles la libertad. El Señor ve al pueblo de Israel esclavo en Egipto, y el Señor dice: escuché ya el clamor de este pueblo y no voy a permitir más esclavitud, voy a sacarlo de esta esclavitud. El Señor levanta a Moisés, escoge a Moisés y usa a Moisés. Usted conoce la historia, y si no la conoce, léala. A partir de Éxodo capítulo 3 en adelante va a encontrar la historia de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y cómo el pueblo de Israel sale, deja de ser esclavo en Egipto en busca del camino de la libertad. Y Pablo lo sabe, y Pablo le dice a los judíos cristianos en Roma, el versículo 14, mírelo conmigo nuevamente: el pecado ya no es más su amo. El pecado ya no es más su amo. Ya no es más su amo el pecado. Yo le pregunto a usted: ¿es su amo el pecado? ¿Cómo lo sé, pastor? Respóndase lo que usted hace todos los días. Respóndase para qué vive todos los días. Respóndase cómo se conduce todos los días en su vida. Respóndase cómo usted habla todos los días. Respóndase a los lugares que usted frecuenta todos los días, las personas con quien usted se rodea todos los días. Respóndase usted mismo y se dará cuenta si su amo es el pecado. Pero el plan de Dios es que seamos libres de ese amo tan tortuoso. El pecado aflige el alma. El pecado avergüenza. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos amarga el alma. No hay una persona feliz que viva en pecado. No hay una persona que disfruta su vida viviendo para pecar. No le estoy hablando de un error. Le estoy hablando del que vive esclavo. Esclavo del pecado. Del que vive atado, encadenado a todos los días pecar. Estoy hablando del que es infiel cada día, cada semana. Estoy hablando del que murmura todos los días de alguien. Le estoy hablando del que destruye con sus palabras a alguien siempre. Le estoy hablando de alguien que provoca pleitos siempre. Todos esos son pecados. Porque muchas veces pensamos que el pecado tiene algunas categorías y le parece que según qué es menor o mayor. No, el pecado no tiene categorías. El pecado es el mismo, no importa el nombre que tenga. No hay persona que disfrute su vida si vive pecando. No hay persona. Si usted recuerda de dónde el Señor le sacó, y le sacó de esa inmundicia del pecado, usted recuerda las cadenas que uno carga. No hay una pareja de novios que disfrute su vida pecando, en fornicación. No hay una vida que se disfrute pecando. No hay quien emborrachado a la mañana siguiente diga: qué buena vida la que tengo. Así la cantaba anoche, pero no la vive hoy. No se disfruta la única vida que Dios nos ha dado. No se disfruta siendo esclavos. No hay ni un esclavo en la historia que hubiera deseado ser esclavo.
La esclavitud arruina el presente de la vida y el futuro también. La esclavitud del pecado arruina su vida, arruina nuestra vida. Yo le vengo a decir hoy, hay un plan de parte de Dios para nuestra vida, y no es que seamos esclavos del pecado. Hay gente que vive orgullosa, prepotente, soberbia, esclavos del pecado, de la altanería, de vivir menospreciando a otros. Todos esos son pecados. No hay tamaños, no hay categorías. Cual sea el pecado, se transforma en el amo del que lo practica. Yo le pregunto, ¿es el pecado su amo? O en otras palabras, ¿vive esclavo usted al pecado? Hay quienes viven esclavos al amor al dinero. ¿Es pecado? Pastor, ¿cómo así? La Biblia lo dice. Amar al dinero es la raíz de todos los males. Si usted ama el dinero, si usted en su corazón está con el que le cosquilla las manos y los pies porque empiece mañana y termine el viernes, porque el viernes viene el dinero, cuide de no ser esclavo. Dijo alguien una vez, el dinero es un buen siervo, pero es un terrible amo. ¿Es usted esclavo del pecado? Respóndase a usted mismo. Hágase un autoexamen. ¿Es su vida esclava del pecado? Padre, madre, ¿es su vida esclava del pecado? Si usted vive incrédulo delante del Señor, si usted es de los que no cree de lo que Dios tiene preparado para su vida, si usted es de los que sigue murmurando en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra del plan del Señor para usted, tenga cuidado de no ser esclavo del pecado, de la incredulidad. Cuide su vida. Ya no vivimos en la etapa de la esclavitud como antes existía. Pero el apóstol Pablo lo sabía, lo anticipa y dice el versículo 16: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Escucha esa frase que el apóstol Pablo dice, analícela conmigo. ¿No se dan cuenta, dice el apóstol Pablo, que ustedes y cualquiera se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Todo lo que usted y yo decidimos obedecer, estamos rindiendo nuestra voluntad a la obediencia. Mi esposa decía que hace un momento, no es fácil, pero hay bendición grande en obediencia. Hay bendición grande en la obediencia. ¿Sabe qué es lo lindo? Que en la obediencia sucede una cosa tremenda. En la obediencia cobra sentido la palabra doulos. En la obediencia cobra sentido la palabra esclavo. Porque si hay algo que el esclavo tiene que hacer por su amo, es obediencia. Es sí, Señor. Sí, Señor. Por eso es que cuando el pecado es el amo de una persona, el pecado no le toca la puerta. El pecado no le manda un mensaje para preguntarle si está disponible. El pecado obliga la vida del ser humano a que le diga sí, Señor. El pecado hace que la persona obedezca, que deje todo lo demás a un lado y se entregue al pecado. Satanás le dijo a Eva, mira lo que te dijo el Señor hace un momento. Mira lo que te dijo el Señor. Mira, ¿cómo es que no puedes tocar ese árbol? ¿Sabes por qué no puedes tocar ese árbol? Porque te harás como Él, te transformarás como Él, y eso es lo que Dios no quiere. Eso no fue lo que el Señor le dijo a Eva. El Señor solo le dijo a Eva, no, Adán y Eva no toquen ese árbol. De ese árbol no comerán, porque si comen, porque si lo hacen,
Porque si desobedecen, el Señor advierte el Señor. Y lo que Adán y Eva hicieron es exactamente lo que el diablo quiere que usted y yo hagamos: desobedecer al Señor y volvernos en esclavos de obedecer al pecado, de decirle al pecado sí, lo que usted quiera, la tentación que venga, sí, de hablar con las palabras que sea, sí, de conducirme de la manera en que me dé la gana, sí, porque nos volvemos esclavos de aquello que decidimos obedecer. ¿A qué obedece usted? ¿A sus instintos? Dígame una cosa: qué terribles son nuestros instintos, qué terribles son nuestras emociones. ¿Usted se ha puesto a pensar en todas las cosas que usted siente? Dígame una cosa, no me haga ninguna seña para que no quede en evidencia a nadie. Pero ¿a cuántos de ustedes le han dado ganas de matar a alguien? ¿Ya vio? ¿Ya vio cómo son nuestras intenciones? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dado una patada a un animal inofensivo? ¿Han golpeado a un animalito? ¡Pah! ¿Saben qué hacían con los esclavos? Los marcaban exactamente como se marca hoy un animal en el campo, para identificarlo. El Imperio Romano marcaba a sus esclavos con hierro fundido caliente. Así hace el pecado, amada iglesia. El pecado te marca. El pecado te quiere para él. El pecado quiere ser tu amo. Quiere que seas esclavo del pecado. El pecado quiere controlar tu vida, quiere controlar tu familia, quiere controlar tu casa. El pecado quiere controlar tus planes, tu presente y tu futuro. El pecado quiere controlar tu descendencia. Fíjese en cómo la oferta de pecado llega para cada joven en la etapa esa de la juventud. ¿Cuántas ofertas le llegaron a usted, hombre, mujer, adulto que están aquí hoy, en la etapa de la juventud? Hoy siguen llegando, menos que antes, porque antes había más fuerza. Ahora usted le da sueño temprano. Hoy usted dice: a esos muchachos que solo viven en el teléfono. Si usted hubiera tenido hace 20 o 30 años, hubiera sido esclavo también. Esclavo de estar así. Esclavo. Esa es la esclavitud. Control. Que nos podamos someter. Mire cómo sigue diciendo ese versículo 16. Uno puede ser esclavo del pecado. Escuche esto. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. La Reina Valera lo dice: la paga del pecado es muerte. Va a acabar con su vida. Sí, la paga del pecado es muerte. Va a acabar con su familia. La paga del pecado es muerte. Va a acabar con su generación. La paga del pecado es muerte. Va a acabar con su presente y con su futuro. La paga del pecado es muerte. Va a acabar con su vida, con su salud. Va a acabar con su matrimonio. Va a acabar con sus planes. La paga del pecado es muerte. No hay ni un pecado que termine en un beneficio para su vida. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y aquí es donde yo quiero hacer un giro de la esclavitud. Porque lo curioso de esto es que Jesús usó la misma palabra doulos. Jesús la usó muchas veces. Y Jesús dijo en una ocasión, cuando la mamá de Jacobo y Juan se presentó ella delante de Jesús con sus dos hijos. Y le dijo la mamá a Jesús, no iba con dos niños, era la mamá de dos hombres adultos, pero al fin era una mamá. ¿Y qué mamá no quiere lo mejor para sus hijos, aunque ya estén grandes y barbones?
y le dijo a Jesús: cúmpleme una petición, maestro. Deja que mis hijos, cuando tú estés en tu gloria, uno se siente a tu lado derecho de tu trono y el otro se siente a tu lado izquierdo y se vean lindos, bonitos en la foto. Jesús le dice a esta mujer, a la madre de Jacob y Juan, le dice: mujer, qué dura cosa me estás pidiendo. Eso yo no puedo concedértelo. No tengo la potestad para concederte eso. Y Jesús hace una declaración usando la palabra doulos, esa misma que usó Pablo. Y le dice Jesús a ella y a todos los que escuchaban, les dice Jesús: el que quiere ser, el que desee, el que tenga el deseo, el anhelo de ser el más grande en medio de todos, ese tiene una condición: transformarse, hacerse, volverse doulos de todos, siervo de todos, esclavo de todos. Así que la palabra esclavo, Jesús la entendía también como la palabra necesaria para que usted y yo podamos disfrutar la vida en Cristo. El Señor, amada iglesia, quiere que usted y yo seamos esclavos de Él. No me lo creyó, se lo repito nuevamente. El Señor quiere que usted y yo seamos esclavos de Él, doulos de Él, siervos de Él, sometidos a Él y no al pecado. Eso es lo que Pablo dijo: o somos esclavos del pecado o decidimos obedecer a Dios para alcanzar vida. El Señor no quiere solamente fans. El Señor quiere esclavos. Gente, como yo le definí al inicio, gente sierva. Gente que le diga sí, Señor. Gente que esté entregada por completo a Él. Gente que haya entregado tanto su vida a Él que ya no tenga decisión propia. ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros? Que ya no decidamos por nosotros mismos. Que le entreguemos el control absoluto a Dios. Que nos transformemos en esclavos. Vaya conmigo el versículo 19, por favor. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los cristianos en Roma, versículo 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Escuche esto. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. De aquellos que han sido perdonados por el Señor, de aquellos que hoy están viviendo una vida nueva, libre, limpia. Dígame una cosa, ¿se avergüenza de eso que hacía? Yo no tendría el valor de que mi hija viera al papá que hoy tiene cuando vivía sin Cristo. Sería demasiado vergonzoso para mí mostrárselo. Es una vergüenza, porque el pecado avergüenza. El pecado avergüenza.
No hay nadie que pueda caminar por la vida con el pecho inflado y los puños bien erguidos, presumiendo su pecado. Todo mundo sabe en lo íntimo de su recámara que el pecado lo vuelve miserable, que el pecado le arruina la vida a quien sea. Aquel que le ha sido infiel a su esposa, a su esposo, sabe, allá encerrado en su habitación, sabe la miseria de vida donde le ha llevado el pecado. Aquel que vive adicto a un vicio sabe las cadenas que carga. Por eso el apóstol Pablo lo dice. ¿Cuál es la consecuencia de vivir esclavo del pecado? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Sabe quién no se avergüenza del pecado? El que vive esclavo al pecado. No tiene ni la propia decisión para decir qué vergüenza me da la vida que tengo. Si usted en algún momento no le duele el pecado en su vida, si usted es de los que hace lo que le da la gana y no le importa nada, ni las consecuencias, ni lo que Dios piense, ni nada, esa es la señal. Está bien, usted puede decidir vivir esa vida si quiere. Es su decisión. No es la mejor, pero usted se dará cuenta que vive esclavo del pecado. Y dice la palabra del Señor: pero ahora, versículo 22, ahora quedaron libres del poder del pecado y ahora se han hecho esclavos de Dios. Mire qué lindo esto. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad, las cosas que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado siempre va a acabar con su vida y querrá ser su amo. Escuche esto. Quiero que grabe esa palabra en su corazón, la palabra esclavo. Porque usted y yo sí estamos destinados a ser esclavos. Pero Dios quiere que seamos esclavos de Él, no del pecado. Esclavos de Él, obedientes a Él, de los que le dicen: sí, Señor, lo que usted diga, lo que tu palabra diga, Señor, lo que tu voluntad diga para mi vida, lo haré. El esclavo no tenía derecho a reclamar. El esclavo no tenía derecho a negociar. El esclavo no le decía a su amo: mira, pero ¿qué te parece si el domingo voy pero el sábado no? El esclavo no tiene derecho de su propia vida, de decidir nada por ella. ¿Por qué no vemos a Dios como nuestro verdadero amo? ¿Por qué no vemos a Dios como nuestro verdadero Señor? ¿Sabe qué dijo Jesús? ¡Qué lindos, qué bonito! Ustedes me dicen, me llaman Señor, pero ustedes tienen un problema en su corazón, porque me llaman como debo de ser, pero no me ven como su Señor. ¿Por qué? Pero maestro, es que ustedes no hacen lo que yo digo que tienen que hacer. El esclavo dice: sí, Señor. El esclavo dice: claro que sí. El esclavo dice: por aquí, por aquí. El esclavo no negocia, el esclavo no murmura, el esclavo no critica, el esclavo no pide opinión, no. El esclavo dice: sí, Señor. Y esa es la voluntad de parte de Dios para nosotros, que seamos sus esclavos. Pastor, que así de fuerte, así como Dios quiere. ¿Por qué hay muchos cristianos que viven una vida tibia? ¿Por qué el Señor dice: te voy a vomitar? ¿Por qué el Señor dice: o frío o caliente, pero no estés tibio? ¿Por qué no un cristiano wichiwachi? Porque el Señor quiere firmeza. El Señor quiere entrega por completo. El Señor quiere que vivamos literalmente como sus esclavos. Pero hay mucho cristiano que no vive esclavo a Dios,
que sigue haciendo lo que quiere, que sigue pensando como sus propios razonamientos le parecen, no se entrega por completo a Dios, no se somete por completo a la autoridad de la palabra de Dios, vive a veces sí y a veces no. ¿Sabe qué hacía el Imperio Romano con los esclavos rebeldes? Los entregaba presos. Y en Roma, la cárcel no tenía apelación. En Roma, todo preso sabía que tenía un destino final. El Coliseo romano era el final de los presos en Roma. Era la muerte por diversión. Así de agresivo era el Imperio Romano. Y todo esclavo, rebelde, insubordinado, desobediente, terminaba preso en una cárcel de Roma. Y la cárcel de Roma era muerte. Por eso, ahora usted y yo podemos entender por qué el apóstol Pablo le decía a los cristianos judíos en Roma: la paga del pecado es muerte. Porque la desobediencia del esclavo se pagaba con la vida. ¿Sabe con qué pagamos nosotros hoy la desobediencia a Dios? Con la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Aquí se va a acabar esto que vemos hoy nosotros, se va a acabar. Su vida, su familia, sus cosas, sus logros, sus triunfos, se van a acabar. Todo se va a acabar. Yo no sé si usted o yo seremos los próximos en el 2026. Yo no sé, ¿qué le asegura a usted que terminará el año? ¿Qué le asegura que terminaremos este año? ¿Qué garantía hay? Esto se va a acabar, en cualquier momento se va a acabar. Y más nos vale a nosotros garantizar la oportunidad de la vida, la oportunidad de la eternidad con Cristo. Y eso no lo conseguimos con la esclavitud al pecado. El que vive esclavo al pecado tiene hoy una única solución para su vida: rendir esas cadenas delante de Dios y decirle: Señor, toma las cadenas, pero sé tú mi Señor, sé tú mi amo, quiero ser tu esclavo. Yo no sé usted, pero yo deseo ser esclavo del Señor todo el tiempo. A mí me gusta esa frase que en muchas partes de Colombia es muy común utilizarla. Señor, Señor. Me gusta. Luis Ángel, eso significa sujeción, obediencia. El ejército de Estados Unidos dice: yes, sir. ¿Le gusta el chile? Yes, sir. ¿Se puede tirar de ahí? Yes, sir. No negocia, así es. Así es. Yo digo, ¿y por qué negociamos tanto con Dios? ¿Por qué no nos volvemos esclavos de Dios? ¿Por qué no le entregamos a Dios nuestra vida entera? Él es confiable, Él es seguro. Tanto nos ama el Señor que ser sus esclavos es lo más seguro que nos puede pasar en la vida. Entregarle nuestra voluntad a Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Por qué no le dice: Señor, hoy voy a tomar la decisión de rendir todo aquello que me encadena al pecado? Hoy lo suelto, Señor. Hoy te lo entrego. Hoy te entrego mis adicciones. Hoy te entrego mis vicios. Hoy te entrego mis malas costumbres. Hoy te entrego todo pecado, toda mala práctica de vida, todo pecado oculto. ¿Cuántos pecados ocultos hay ahí detrás de la puerta donde nadie ve? ¿Cuántas cosas hay que el Señor quiere liberar en tu vida, sanar en tu corazón? ¿Cuántas cosas el Señor quiere transformar en tu casa, en tu familia? Pero solo se consigue diciéndole: Señor, allá dejé las cadenas al pecado, me entrego a ti. Mire qué paradoja esa, que la libertad en Cristo es la esclavitud en Él también.
Es decirle: Señor, soy libre del pecado, pero quiero hacer lo que tú digas. Como le cuesta al ser humano someterse a Dios. Como le cuesta al ser humano ser esclavo. Yo le pregunto: ¿por quién va a decidir usted como amo? ¿O el pecado que le llevará a la muerte? ¿O Dios que le sacará del lodo, de la inmundicia, y le ofrecerá una vida nueva? Hay una vida nueva cuando nuestras cadenas es el Señor que tiene la llave. Deje que el Señor sea el que tome su vida completa. Deje que el Señor tome su amargura, su resentimiento. Deje que el Señor tome todas sus cosas extrañas que guarda en su corazón. Deje que Dios arranque de raíz todo lo que no sirve. Deje que Dios cambie sus malos pensamientos. Deje que Dios quite esa incredulidad. Deje que Dios elimine la soberbia en su vida, de creer mejor que alguien, de ver a otros por debajo del hombro. Deje que Dios sane su corazón de la culpa, del error, del daño, de la traición del pasado. Deje que Dios le abrace y sea Él el que ponga cadenas nuevas, cadenas de amor, cadenas de misericordia, de perdón, de gracia, cadenas de las que dice: yo te amo, aunque no lo merezca, yo te amo, pero quiero que seas mi esclavo, quiero que hagas lo que yo te digo. Hoy es un buen día, iglesia, para que usted entregue todo aquello que le mantiene esclavo al pecado al Señor y le diga: Señor, yo te entrego mi mente. Yo no sé si en ustedes hay alguien que tenga pensamientos de pecado, que hoy está sentado ahí o vino, entró por la puerta pensando en maldad, pensando en hacer lo malo, pensando en causar daño, o con rencor en su corazón, con palabras soeces, obscenas, vulgares en sus labios, con palabras hirientes hacia otro. De todos esos pecados el Señor quiere hacernos libres y transformarnos en esclavos, sí, pero de Él. No sea más un esclavo de sus emociones. Hay gente que dice: ay, es que hoy no le digamos nada porque hoy amaneció. ¿Eso es vivir esclavo? ¿A eso va a vivir esclavo? No, pastor, pero tiene que entenderme, porque ¿así va a vivir de esclavo? ¿A sus emociones? ¿A sus sentimientos? ¿A sus intenciones? No. ¿Por qué no decirle: Señor, yo aunque hoy haya amanecido un poco desbaratado, Señor, yo sigo siendo tu esclavo. Yo voy a hacer lo que tú quieras. Yo voy a rendirme delante de ti, Señor. Aunque no me guste cómo se pinta el cielo hoy, yo me voy a rendir delante de ti. Aunque no me guste esto que me estás diciendo, que yo tengo que perdonar al que me hizo daño, eso no me gusta a mí, Señor. Que a mí que me vengan que se rindan delante de mí, me pidan perdón y se pongan de rodillas y que perdónenme. Eso me gusta a mí, dicen algunos. Eso de pedir perdón, eso no va conmigo, porque yo valgo mucho. Yo soy valioso, yo soy valiosa. Para no ser esclavo del Señor, deje que sea Dios el que le dé el valor que usted necesita. Deje que sea el Señor el que le exalte. Tiene que humillarse, humíllese, sea esclavo de Dios. Deje que sea el Señor que le levante, que le transforme, que le abrace, que le ponga en un lugar de prominencia, de reconocimiento, pero con su amor, con su misericordia. Deje que sea Dios que restaure su casa, que restaure su familia. Deje que sea el Señor que se encargue de darle sentido a sus generaciones. No se angustie tanto por el futuro de sus hijos. ¿Por qué no se le entrega a Dios mejor? ¿Por qué no le entrega su vida como un esclavo? Dígale: Señor, con toda mi familia, tómanos completitos, Señor.
hermano, mi familia corre riesgo, en las tuyas está segura. Eso hace el esclavo. El esclavo se rinde, el esclavo se humilla, el esclavo obedece. El esclavo ya no tiene decisión propia. Es mi vida, dicen muchos. ¿Su vida? ¿En serio? Dígame qué hizo para conseguirla. ¿Es su vida? ¿En serio? Dígame dónde fue a ordenarla para que la fabricaran. ¿Es su vida? ¿O es la vida que Dios le dio? ¿O es la vida que Dios decidió entregarle el día que nació? El día que fue engendrado en el vientre de su madre. Nada es nuestro. ¿Por qué no le decimos, Señor, yo no quiero ser más quien gobierne mi vida? Y tampoco quiero que el pecado me gobierne. Yo quiero invitarle a que pueda ponerse de pie, por favor.